Hola, continuamos con nuestras clases de interacción gravitatoria. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del 6 de noviembre del año 2020. En los vídeos anteriores estuvimos analizando el campo gravitatorio desde un enfoque dinámico. Entonces atendimos a la intensidad del campo gravitatorio G, hicimos un análisis descriptivo. También dentro de ese enfoque dinámico tendríamos que haber introducido la fuerza gravitatoria, la ley de gravitación universal. El problema es que esa fuerza ya fue estudiada fenomenológicamente en vídeos anteriores. Ahora vamos a comenzar un estudio del campo gravitatorio desde otra perspectiva, desde una perspectiva energética. Para ello, tendríamos que plantearnos en un primer lugar cómo hacer la transición desde un enfoque dinámico a un enfoque energético. Entonces tendríamos que pasar de las fuerzas a la energía, y para ello necesitamos hacer uso de la magnitud trabajo. La ventaja de un enfoque energético es clara, porque al final el enfoque energético te permite trabajar en los mismos fenómenos físicos que trabajabas con fuerzas, con vectores o con campo, pero con magnitudes escalares. Y además, pues el estudio energético te permite analizar los procesos físicos desde un punto de vista, digamos, bastante sencillo. Mientras que en el enfoque dinámico tenemos la fuerza y la intensidad de campo gravitatorio, en el enfoque energético vamos a tener por un lado la energía potencial gravitatoria y también el potencial gravitatorio, una magnitud nueva. La energía potencial gravitatoria ya se estudió en el tema de trabajo y energía. Así que vamos a deducir ambas magnitudes, pero antes de ello tenemos que comentar un aspecto importantísimo. Y es que si tenemos que hacer una transición de la fuerza a la energía potencial o de lo dinámico a lo energético, en principio habría que calcular pues trabajos, como hemos dicho. Y esos trabajos se realizan a lo largo de trayectorias cualesquiera. Por ejemplo, esta trayectoria que va desde 1 hasta 2 en el seno de un campo gravitatorio producido por una masa m. En todo punto de dicha trayectoria, la fuerza gravitatoria va a tener una dirección y un sentido distinto. Además, en esta trayectoria vemos que el desplazamiento o el diferencial del desplazamiento también va a tener una dirección y sentido en cada punto de dicha trayectoria. Por lo tanto, para analizar el trabajo, para ir desde 1 hasta 2 en esta trayectoria, tenemos un problema. Y es que nos vemos obligados a calcular esta integral. Una integral que es bastante complicada, cuanto más complicada sea la trayectoria, en un principio. Pero vamos a aprovechar un aspecto fundamental de una característica del campo gravitatorio y por ende de la fuerza gravitatoria, y es el hecho de que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, ¿vale? Si la fuerza es conservativa, al ser la fuerza gravitatoria conservativa, entonces la integral es independiente de la trayectoria. Y entonces, trayectorias como esta, tan compleja, yo podría facilitarlas tomando trayectorias muy sencillas como puede ser una línea recta. Pero es que aún hay más. Es que puedo hasta evitar tener que realizar la integral. Incluso puedo evitar la integral con la energía potencial gravitatoria. Pues sabemos del tema de energía que el trabajo de la fuerza gravitatoria
es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, vemos que con este pequeño razonamiento estamos justificando el enfoque energético del campo. Y visualizamos tanto el inicio, que va a ser el estudio de esta integral, el análisis de la fuerza gravitatoria como fuerza conservativa y desde ahí alcanzar la energía potencial gravitatoria. En este vídeo vamos a estudiar las 4 caracterizaciones de la fuerza conservativa en general. Y dejamos para otro vídeo una deducción o una demostración de estas 4 caracterizaciones. Digamos que esto, para no hacer un vídeo muy largo, pues lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Por qué hablamos de distintas caracterizaciones de fuerza conservativa? Pues bien, tanto en física como en matemáticas muchas veces una misma cosa, un mismo aspecto, una misma característica, se puede definir de distintas formas y todas ellas son equivalentes. En el caso de la fuerza conservativa podemos encontrar, así grosso modo, 4 caracterizaciones o 4 definiciones que son equivalentes entre sí. La idea de equivalencia significa, lógicamente, desde un punto de vista lógico, que partiendo de una de ellas tengo que ser capaz de deducir analíticamente todas las demás. Entonces podría empezar por la caracterización 4 y deducir la 3, la 2 y la 1, o empezar por la 2 y deducir la 3, la 4 y la 1, y así sucesivamente. En el vídeo en el que haremos esta deducción lógica, que además es una de las demostraciones más bonitas del curso, partiremos de la 1 y llegaremos hasta la 4. Aquí nos limitaremos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la primera definición, que es la definición que utilizamos de fuerza conservativa en el tema de trabajo y energía, y es que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado sobre un sistema a lo largo de toda trayectoria cerrada es cero. Esto lo podemos representar de este modo. La integral de una trayectoria cerrada lleva aquí un circulito de la fuerza por diferencial de R es igual a 0. ¿Vale? Cualquier trayectoria que yo me imagine si los puntos inicial y final coinciden, si F es conservativa, el trabajo a lo largo de toda esa trayectoria será 0 y por lo tanto la fuerza será conservativa. ¿Vale? El hecho de que esto sea 0, el trabajo a lo largo de esta trayectoria, nos permite demostrar una segunda caracterización. Y es que una fuerza conservativa, o en una fuerza conservativa, el trabajo realizado sobre el sistema es independiente de la trayectoria. Es decir, que el trabajo, dada un punto inicial y un punto final, yo puedo inventarme trayectorias diferentes que el trabajo en todos los casos será el mismo. Va a ser independiente de la trayectoria. Esta caracterización es una caracterización complicada de demostrar. Partir de ella es difícil porque pensar que dados 2 puntos arbitrarios habría que demostrar que el trabajo a lo largo de cualquier trayectoria que yo me invente para ir desde 1 hasta 2 siempre obtengo el mismo resultado. Eso es una demostración bastante complicada. En el caso de nuestro vídeo de demostración, como partimos desde la 1, veremos que llegar a la 2 es bastante sencillo. Pues bien, si el trabajo es independiente de la trayectoria, una caracterización nueva surge a partir de ello, porque si es independiente de la trayectoria, una fuerza conservativa, el trabajo realizado sobre el sistema únicamente
va a depender de los puntos inicial y final de dicha trayectoria, de la trayectoria. Luego, la elección del punto inicial y del punto final será lo que determine el valor del trabajo. En este momento, con esta caracterización, la tercera, podemos introducir el concepto de energía potencial. Es decir, de 3, de aquí, podemos llegar a la energía potencial. Recordad que la energía potencial es una energía, el tema de trabajo y energía, una función, que depende de la posición, depende del lugar en el que se encuentre nuestro sistema. Al ser el trabajo una función que solo depende de 1 y de 2, es decir, del punto inicial y final, en una fuerza conservativa, pues evidentemente la energía potencial será una función que nos podrá determinar el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. Tiene mucho sentido. Y por último, tenemos una cuarta caracterización, que es, se deduce a partir del análisis vectorial y nos dice que una fuerza es conservativa si el rotacional de dicha fuerza es 0 en todo el espacio, siendo el espacio un dominio adecuado. Eso quiere decir que el rotacional, que se dibuja así, se escribe así, es 0 para todo punto del espacio. Recordar que cuando el rotacional de una función, en este caso de la fuerza, es igual a 0, eso nos quiere indicar que la dirección y sentido de la fuerza, es decir, el vector fuerza, en ningún momento rota en el espacio. No rota, no gira. Si pensamos en una masa M, vemos que coja el punto que coja, siempre la fuerza gravitatoria es radial. Y una fuerza que es radial no puede rotar, ¿vale? Es decir, el vector fuerza siempre es radial, apunta al centro de la fuente por ser atractivo, por lo tanto el rotacional es 0. Eso nos indica que la fuerza gravitatoria va a ser una fuerza conservativa. Además, esta caracterización es muy buena para demostrar si una fuerza o un campo, después veremos que los campos también pueden ser conservativos, que el campo es conservativo, luego la fuerza, el efecto es conservativo, también se conserva, la fuerza se conserva. Es una caracterización que permite demostrar fácilmente si una fuerza es conservativa o no lo es, porque este cálculo en curso superior, en curso universitario, es un cálculo muy sencillo. Es mucho más fácil que calcular integrales, ver que esto es 0, o la caracterización 2, que es bastante difícil, es ver para toda trayectoria. Aquí es para todo punto, en todo el espacio, es más sencillo. Además, la caracterización 4 tiene una ventaja, y es que una vez que desde la caracterización 3 deducimos la energía potencial, por la caracterización 4 hay una derivación del análisis vectorial que nos dice que una fuerza, si el rotacional de la fuerza es igual a 0, entonces la fuerza F es igual a menos el gradiente de una función, que en nuestro caso, en física, será nuestra energía potencial. Luego, la caracterización 4 nos demuestra que F y la energía potencial están conectados entre sí mediante el gradiente. Esto es en 3 dimensiones, pero en una dimensión
es aún más sencillo. Es la derivada de la energía potencial con respecto a la posición. El gradiente en una dimensión es la derivada. Por lo tanto, vemos perfectamente cómo recordamos que el significado de la derivada es cómo varía esta función, es decir, la energía potencial, cuando variamos la posición. Y al hacer esa variación en la posición nos está indicando ni más ni menos que la fuerza, en este caso en una dimensión, en una dirección. Pues con estas 4 caracterizaciones de fuerza conservativa se hace una visión muy global del concepto de conservación en la fuerza y nos permite encontrar desde un punto de vista teórico esa función que nosotros después denominamos energía potencial. Pues bien, una vez que hemos hecho este análisis, de nuevo recomiendo el vídeo de deducción para completar este apartado. Vamos a pasar a estudiar esa energía potencial gravitatoria, a deducirla, y posteriormente el potencial gravitatorio. Pues bien, lo primero que nos podemos plantear cuando estudiamos la energía potencial gravitatoria es que nosotros ya la conocemos del tema de trabajo y energía. El problema es que en el tema de trabajo y energía nosotros solemos utilizar la expresión E es igual a mgh. Esta energía potencial, esta expresión, es una aproximación a la superficie de la Tierra. Entonces es una aproximación que ahora, que estamos estudiando el campo gravitatorio de manera general, no es válida. De modo que vamos a tener que deducir una expresión general. Para ello vamos a considerar un objeto, vamos a considerar un objeto de masa m mayúscula, y un objeto de masa m situada en un punto. Como la energía potencial, sabemos por el teorema de la energía potencial que el trabajo es menos la variación de la energía potencial, entonces vamos a estudiar el trabajo de la fuerza gravitatoria. Pues si estudiamos el trabajo de la fuerza gravitatoria en este sistema, podemos llegar a la energía potencial. Pues se tiene que cumplir el teorema. Vamos a calcular W para la fuerza gravitatoria y llegaremos a la variación de energía potencial gravitatoria. Luego este objeto de masa m lo voy a desplazar desde este punto a este otro punto de aquí, desde 1 hasta 2. Por comodidad he cogido una dirección radial y la fuerza gravitatoria es atractiva. Pues bien, vamos a hacer este cálculo. El trabajo para ir desde 1 hasta 2 es igual a la integral desde 1 hasta 2 de la fuerza gravitatoria por el diferencial de R. Sin prestar mucha atención a la integral, pues todavía en el bachillerato el cálculo de integrales es todavía algo complejo, salvo que te encuentres al final de segundo de bachillerato. Pues vamos a resolverla rápidamente porque lo que nos interesa es el resultado, llegar a nuestra energía potencial, de tal forma que sustituimos
la fuerza gravitatoria entonces el trabajo para ir desde 1 hasta 2 va a ser GMM menos 1 partido R2 menos 1 partido R1. Entonces el trabajo para ir desde 1 hasta 2 va a ser igual a GMM 1 partido R2 menos 1 partido R1. Este sería el trabajo. Pues bien, ahora tenemos que igualar este trabajo a menos la variación de la energía potencial. Como el trabajo de la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria, entonces menos la variación de la energía potencial gravitatoria tiene que ser igual a GMM 1 partido R2 menos 1 partido R1. Entonces la variación de energía potencial es igual, paso el signo menos al otro miembro, a menos GMM partido R2 más GMM partido R1. Luego ya de la definición de trabajo hemos encontrado la variación de energía potencial gravitatoria entre dos puntos. Como la fuerza es conservativa, la trayectoria, aunque la hemos cogido la más sencilla, podríamos haber cogido la trayectoria que hubiésemos querido. Y siempre entre dos puntos, 1 y 2, la variación de energía potencial va a tomar esta expresión, va a tener esta expresión. Ahora nos podemos preguntar por la energía potencial gravitatoria en un punto. Sería, bueno, ¿y qué pasa cuando el objeto de masa m está en un punto A cualquiera? ¿Cuál es su energía potencial? Pues bien, tenemos que recordar que no existe, o mejor dicho, no hay sentido físico en las energías potenciales en un punto. Lo único que tiene sentido físico son las variaciones de energía potencial. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la energía potencial viene definida como un trabajo. Es decir, la energía potencial o la variación de energía potencial nos indica el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para llevar un objeto desde un punto hasta otro. Entonces, para hablar de la energía potencial en un punto, en realidad lo que estamos diciendo es el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar un objeto desde un punto a ese punto del que nosotros estamos hablando. Ese punto especial no es ni más ni menos que la referencia, ¿no? El origen de energía potencial. Entonces, para poder hablar, entre comillas, de la energía potencial en un punto, hay que establecer un origen de potenciales. Y ese va a ser en el infinito. Es decir, la energía potencial gravitatoria en el infinito va a ser cero. Aunque no lo he dicho, la energía potencial evidentemente se mide en Joule, como todas las energías. Esta va a ser nuestra referencia. ¿Por qué? Porque en el infinito, a una distancia infinita de la fuente que crea el campo, de nuestra masa m mayúscula, la fuerza gravitatoria es nula, por lo tanto la energía potencial va a ser cero también. Vamos a suponer que allá es cero. Si esa es nuestra referencia, para nosotros la energía potencial en un punto va a ser el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para llevar el objeto desde el infinito hasta ese punto. ¿Vale? Así que para eso lo vamos a calcular. En un punto.
Pues para ello tengo que calcular el trabajo para ir desde el infinito hasta un punto R, a una distancia R de la fuente. Podemos hacer aquí nuestro pequeño esquema. De nuevo, vamos a decir que ahí está el infinito y aquí está el punto que está a una distancia R del objeto que crea el campo. Y esta va a ser nuestra trayectoria. Le voy a dibujar en azul para no confundirla con la distancia R. ¿Vale? Entonces hay que calcular de nuevo la integral desde el infinito hasta R de F por diferencial de R. Y esto queda menos G mm menos 1 partido por R desde el infinito hasta R. Lo que va a ser igual a G mm partido por R menos G mm partido por una distancia infinita, que evidentemente esto vale 0. Fijaos que al poner la energía potencial en el infinito también tiene sentido, porque una distancia infinita de la fuente, cuando nosotros vayamos a calcular la expresión de la energía potencial, vemos que un infinito o un número muy grande en el denominador, eso hace que se anule en ese momento. Por lo tanto, el trabajo para llevar un objeto, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para llevar un objeto desde el infinito hasta R es G mm partido por R. Y de nuevo hacemos el mismo razonamiento de antes y nos va a salir que menos la variación de energía potencial gravitatoria tiene que ser igual a G mm partido por R, pero es que la energía potencial en este caso tenemos en R menos la energía potencial gravitatoria en el infinito. Y de nuevo, esto se nos anula porque vale 0, de modo que la energía con el signo menos, que no se nos olvide que está aquí, pasa al otro miembro, la energía potencial gravitatoria en un punto R, a una distancia R de la fuente, es menos G mm partido por R. Es muy importante esta expresión porque al final, con esta expresión de aquí, la energía potencial en un punto, también podemos deducir la energía potencial, la variación de energía potencial, porque al final cogemos un punto 1 y un punto 2 que están a una distancia R1 y R2 y la variación va a ser la energía potencial en en R2 menos en R1, que con el signo menos, si estamos aplicando el teorema, pues nos va a salir exactamente lo mismo que tenemos aquí. Lo que ocurre es que tradicionalmente toda la bibliografía se hace una deducción de la energía potencial empezando por el cálculo del trabajo entre dos puntos y lo que sale es la variación. Una vez hecho eso, podemos llegar a la energía potencial en un punto porque calculamos a partir de la referencia, ¿vale? Digamos que esta entonces es la fórmula clave para los ejercicios y problemas. Pues bien, una vez que tenemos la energía potencial en un punto, tenemos que analizar un poco este sistema. Por el siguiente motivo. Si nos fijamos en las expresiones recuadradas, vemos que el cálculo del trabajo se va a realizar siempre entre dos puntos. Y en principio, uno de los puntos pues, va a estar más lejos que otro respecto de la fuente.
y siempre estamos realizando cálculos de trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Entonces, tenemos que ver que ese análisis que hemos realizado cumple con las condiciones que nosotros hemos impuesto al signo del trabajo. Es decir, si el trabajo es positivo, entonces la fuerza actúa a favor del movimiento. Y si el trabajo es negativo, entonces la fuerza se opone al movimiento. En ambos casos estamos hablando del sistema, del objeto que se mueve. Pues bien, vamos a ver cómo se cumple esto en el seno del campo gravitatorio. En el campo gravitatorio vamos a encontrar, en primer lugar, tenemos un ejemplo en el que hemos calculado el trabajo para ir desde 1 hasta 2 y hemos visto que sale este trabajo de aquí. ¿Este trabajo es positivo? Pues vamos a analizarlo. Hemos ido desde 1 hasta 2, ¿vale? Aquí estaba la masa m en el punto 1. Y nos ha salido que el trabajo para ir desde 1 hasta 2 es GMM R2 menos partido R1. Y la energía potencial nos ha salido menos GMM partido R2 más GMM partido R1. Pues bien, en esta situación vemos que el punto 2 está más cerca de la fuente y el punto 1 está más alejado. Luego la distancia R1 va a ser mayor que la distancia R2. Entonces, el inverso va a ser al contrario. Es decir, 1 partido R1 va a ser menor que 1 partido R2. Luego, en esta situación, si analizamos ambas expresiones, tanto del trabajo como de la variación de energía potencial, vemos que el trabajo es mayor que 0 y la variación de energía potencial es menor que 0. Eso se ve viendo las expresiones, se ve que aquí en este signo, esta diferencia, como 1 partido R2 es menor que menos 1, eso es positivo, y aquí al contrario, 1 partido R2 es negativo, menos, luego al sumar 1 partido R1 como es menor, va a salir negativo. En esta situación, ¿hacia dónde apunta la fuerza gravitatoria? Va en el sentido del movimiento. Vemos que el movimiento es hacia allá, la fuerza gravitatoria va en el mismo sentido. Por lo tanto, se cumple. A favor del movimiento. Luego, la energía potencial gravitatoria, cuando la fuerza gravitatoria va a favor del movimiento, es decir, el objeto se aproxima a la fuente, la variación de energía potencial es negativa.
Y ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la energía potencial? Esto quiere decir que la energía potencial disminuye. La energía potencial gravitatoria disminuye porque su variación es negativa. ¿Eso por qué ocurre? Porque el objeto, al desplazarse de 1 hasta 2, al estar más cerca de m, en realidad en 2, en el punto 2, la fuerza gravitatoria ya puede realizar menos trabajo porque está más cerca de la masa m. Cuanto más alejado esté el objeto de la fuente, mayor será el trabajo que puede realizar la fuerza gravitatoria para atraerlo próximo a la fuente. De tal manera que cuando el objeto se aproxima a la fuente que crea el campo, la energía potencial gravitatoria disminuye. Y el trabajo, como va a favor del movimiento, la fuerza gravitatoria tiene que ser positivo. ¿Qué pasaría al contrario? Es decir, si el trabajo es negativo. Estaríamos en un ejemplo, en un caso, en el que aquí estaría nuestra fuente, y ahora nos desplazamos desde el punto 2 al punto 1. ¿Vale? Aquí está la m al principio, en el punto 2. Ahora la fuerza gravitatoria, voy a separar un poco esto para que no se pegue demasiado. La fuerza gravitatoria, si nos damos cuenta, va en sentido opuesto al movimiento. Entonces es evidente que el trabajo ahora tiene que salir negativo. Si hiciéramos el cálculo, pues nos va a salir que el trabajo para ir de 2 hasta 1 va a ser GMM tal que así. Porque al final es cambiar la etiqueta. La idea es ver que ahora R1 sigue siendo mayor que R2, entonces 1 partido R1 es menor que 1 partido R2, entonces en esta situación el trabajo para ir de 2 a 1 es menor que 0. ¿Por qué? Porque ahora 1 partido R2 es mayor que 1 partido R1, entonces en esta diferencia esto va a salir menor que 0 y el trabajo sale menor que 0. La fuerza gravitatoria se opone al movimiento. Y al igual que antes, pues la energía potencial gravitatoria, o la variación de energía potencial gravitatoria, es al revés. Sería al revés. Y ocurre exactamente lo mismo. La variación de energía potencial, si antes era negativa, ahora sale positiva. Si el sistema se aleja de la fuente del campo, la energía potencial gravitatoria aumenta. ¿Por qué aumenta? Pues por lo mismo que antes disminuía. Al desplazarse la masa m del punto 2 al punto 1, al final del trayecto va a estar a una distancia más alejado de la fuente. Y entonces eso genera que la fuerza gravitatoria pueda realizar más trabajo, un trabajo mayor, a medida que
que se aleja de la fuente, digamos, ¿no? Desde ese punto, desde el punto 1, puede realizar más trabajo para atraer la masa M hasta la fuente. Por eso se dice que la energía potencial gravitatoria aumenta. Este análisis que hemos hecho en el campo gravitatorio para el trabajo, el signo del trabajo y el signo de la energía potencial, es muy importante para la selectividad, porque hay muchos ejercicios en los que se pregunta el valor del signo tanto de la energía potencial como del trabajo. Por último, pensar que, como el teorema indica que el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial, es evidente que si el trabajo es positivo, la variación de energía potencial tiene que tener el signo opuesto, pues lleva un signo menos delante. Esto es un convenio, pero una vez que se establece, todas las operaciones y todo el desarrollo tiene que cumplirse tal y como se indica desde el principio. Para terminar, debemos de analizar el hecho de que la energía potencial gravitatoria en un punto nos ha salido negativa. ¿Qué pasa con ese signo menos? ¿Podría haber sido positivo? ¿Por qué es negativa? Pues bueno, es negativa por el mismo hecho del convenio que estamos hablando. Al final lo que nosotros queremos es que cuando hablemos del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria o por extensión del campo gravitatorio, estamos hablando de un trabajo positivo. Cuando el trabajo realizado por el campo para atraer el objeto. Y cuando el objeto, cuando el trabajo, la fuerza gravitatoria se opone al movimiento, el trabajo sea negativo. Y eso es necesario, para eso es necesario que la energía potencial gravitatoria salga negativa. Es el resultado de esos convenios. Entonces, si nosotros hacemos una representación gráfica de la energía potencial gravitatoria, vamos a tener la siguiente situación. Ahí vamos a representar la energía potencial, que depende de la posición, y en el eje horizontal vamos a representar la posición. Imaginemos una Tierra. Vamos a poner en esa disposición como objeto que crea el campo. Ahí está el radio de la Tierra. Entonces, si la Tierra crea el campo tiene una energía potencial asociada porque el campo gravitatorio es conservativo. Y la energía potencial gravitatoria, como es negativa, tiene un valor negativo en cada punto y tiene la expresión de menos Gmm partido por R, entonces la energía potencial gravitatoria tiene esta forma . Este punto corta el eje Y cuando la distancia es igual al radio de la Tierra. En este caso sería nuestra fuente que crea el campo, y tiene como expresión general menos Gmm partido por R. En el infinito, cuando R se hace grande, la energía potencial tiende a cero. De tal forma que en el infinito, como hemos dicho, la referencia, la energía potencial gravitatoria, vale cero. Es importante fijarse que el valor negativo tendrá una importancia capital cuando hagamos el análisis de la energía del sistema, de la energía mecánica, porque habrá que introducir la energía cinética, y la energía cinética es positiva. Entonces, ahí tendremos que tener cuidado con el signo. Por eso es importante tener en mente siempre esta representación gráfica de la energía potencial, porque nos puede ayudar a visualizar
la situación energética de un sistema. Para finalizar, decir que, por ejemplo, a cierta distancia, si nos damos cuenta, a esta distancia de aquí, le corresponde una energía potencial gravitatoria negativa, que es más negativa que si nos alejamos. Luego, si el objeto está en este punto y se aleja de la fuente, como podemos comprobar, la energía potencial gravitatoria va aumentando, que es justo lo que hemos dicho aquí. Cuando el objeto se aleja de la fuente, la variación de energía potencial es positiva, aumenta. Sin embargo, si el objeto está a una distancia de la fuente y se aproxima, la energía potencial gravitatoria disminuye y por lo tanto su variación es negativa. En todos los casos la energía potencial gravitatoria es negativa. Otra cosa es que su variación, es decir, la energía potencial gravitatoria final menos la inicial, salga mayor que cero o menor que cero, que al final es lo que tiene sentido físico. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo estudiaremos la otra magnitud energética